Hola amigos míos, buen día, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo, el Espíritu que guió a nuestro Señor Jesucristo, que Él está disponible para guiar a cada uno que quiere ser guiado por Él. Que el Espíritu Santo, Él está listo para descender sobre todos los que quieren ser dirigidos, conducidos incluso hasta sus voluntades, conducidas por el Espíritu Santo. Entonces, quien quisiera ser conducido, guiado por el Espíritu Santo, sométase a la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Eso es, quien quiera. Quien no quiera va a quedarse chupando el dedo. No se puede hacer nada. Yo no le puedo imponer mi voluntad a nadie. Yo no puedo imponer mi voluntad a mis hijos. Yo no puedo imponer mi voluntad a Esther, a mi esposa. Nadie puede imponer la voluntad suya para mí. Ni Dios impone su voluntad para mí. Entonces, Él habla, enseña, orienta, da consejos. Ahora, aquellos que están interesadísimos en recibir el Espíritu Santo, claro, obedecen. No quedan discutiendo, lamentando, no quedan diciendo, yo hice esto, hice aquello y no recibí el Espíritu Santo. Usted hizo, pero hizo mal, porque no lo hizo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer para recibir la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar ahora en el caso de Ezequiel. Vamos a colocar las cosas claras. Bueno, cuando Dios vino sobre Ezequiel, dice el texto, vino a mí, dice el profeta, vino a mí, sobre mí la mano del Señor, y Él me hizo salir en el Espíritu del Señor, o sea, en el Espíritu Santo, y me puso en medio de un valle de huesos secos. En medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, huesos completamente distribuidos, estaban ahí distribuidos en el valle. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y ellos, que eran muy numerosos sobre el valle, es que estaban sequísimos. O sea, Dios colocó a su siervo en medio de un valle de huesos secos y lo hizo caminar ahí, en medio de aquellos huesos. Él caminó. Después Dios le preguntó a su siervo, ¿por ventura pueden estos huesos secos revivir? Claro, si el profeta mirase con los ojos del corazón, él diría, no, Señor, no va a dar, no, murió, ya están secos, no tienen nada, incluso están separados. Pero el profeta dijo, Señor, tú sabes. Él no respondió conforme él debería. Él dijo, tú sabes. Quiere decir, él no apeló para el sentimiento del corazón. Él no apeló para lo que sus ojos grandes estaban viendo. Él apeló para la inteligencia, para la razón. Entonces, mire usted, preste atención. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo de huesos secos. Inclusive,
Las personas que no han recibido el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo, no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, no han sido selladas con el Espíritu Santo, quiere decir, no tienen la mente del Señor Jesucristo, porque la mente del Señor Jesús, la mente de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, las personas que no tienen la mente de Cristo, para mí, para mis ojos, son huesos secos, tanto como las personas incrédulas en todo este mundo. Yo pienso, veo así. Entonces, usted que ha sido un hueso seco, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, amiga, amigo, preste atención, voy a repetir la palabra. Dios habló, Hijo del hombre, profetiza sobre estos huesos secos y díceles, quiere decir, el profeta tenía la autoridad, la obligación de profetizar. ¿Para qué? Para huesos secos. Pero huesos no tienen oídos. Hueso es hueso. Pero quiere decir, si el profeta mirase por los ojos del corazón, él iría a hablar, no, Señor, no va a dar. ¿Cómo esos huesos van a vivir solo? ¿Cómo van a vivir con la palabra que yo voy a hablar, la profecía que yo voy a hablar? Pero el profeta no miraba con el corazón, no sentía con el corazón. Él no obedecía por cuenta del corazón, porque el corazón es desgraciadamente rebelde. El corazón es rebelde, el corazón es engañador, el corazón es cruel, es malo. ¿Cómo oír la voz del corazón? Solo los locos, solo los que son huesos secos, oyen la voz del corazón y por eso son huesos secos. Pero cuando la persona usa la cabeza, la inteligencia, la razón, cuando la persona usa su razonamiento, ella obedece a la palabra de Dios, independientemente de lo que ella siente o deja de sentir, de lo que ve o deja de ver, independientemente de lo que toca o deja de tocar. ¿Por qué? Porque ella simplemente obedece lo que Dios habla. Entonces, Él dice, profetiza. Dios mandó al profeta a profetizar. ¿Hablar para quién? Para los huesos secos. Entonces, ¿quién? Mañana tendremos esta campaña para salvar a los huesos secos, transformarlos en nuevas criaturas. Nosotros, pastores, obispos, auxiliares, obreros, todos los oficiales de la Iglesia Universal del Reino de Dios, vamos solamente a obedecer la palabra de Dios. Los huesos secos van a oír. La casa va a quedar llena de huesos secos. Quiere decir, en vez de que nosotros seamos llevados hasta el valle de huesos secos, Dios va a traer el valle de huesos secos hasta la iglesia. Y nuestra obligación es simplemente obedecer a la palabra de Dios. Profetiza para esos huesos secos. ¿Y profetizar es qué? ¿Profetizar qué? Diciendo, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Solo eso, nada más. Oíd la palabra del Señor. ¿Cómo, obispo? Siendo un hueso seco, ¿va a tener condición de oír? No importa si la persona tiene o no tiene capacidad o tiene el Espíritu Santo o no, ella tiene su intelecto, su razón, sus oídos físicos van a tener el derecho de oír. ¿A qué? Oír la palabra del Señor. Ahí, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, huesos secos, es que haré entrar en vosotros el Espíritu y viviréis. Listo, se acabó. Dice, pondré nervios sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, extenderé piel sobre vosotros. Por eso pondré el Espíritu y viviréis, y sabréis
que yo soy el Señor, que mi palabra tiene vida, mi palabra da vida, mi palabra tiene vida y da vida, porque el espíritu de mi palabra es mi espíritu. Y todo es posible para aquel que cree en el espíritu de la palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a obedecer. Mañana simplemente vamos a hacer lo que Dios mandó a hacer. No vamos a quedar orando, oh Dios, cura, libera, tenga misericordia, compasión, nada de eso. Nosotros vamos a hablar con los huesos secos. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Por tanto, quien fuere un hueso seco, usted que viniere mañana, usted ya vendrá preparado para oír la palabra de Dios, para oír lo que Dios habla. Y Él va a hablar a través de sus siervos. Ah. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Es que haré, dice el Señor, es que haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Listo, se terminó, solo eso, nada más. Cuestión de segundos. Y listo, se terminó. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Nosotros vamos a obedecer, mismo aún sabiendo que en medio de nosotros vamos a tener huesos más secos. Pero no importa, vamos a profetizar, obedecer la palabra de Dios. Solo eso, y el resto queda con Dios. Entonces, si usted va a sentir, no va a sentir, si va a haber resultado en la hora o no va a haber resultado en la hora, no importa. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y Dios, Él va a hacer la parte de Él. Usted va a hacer su parte viniendo para oír la profecía y recibir el espíritu que Dios promete. Nosotros vamos a profetizar, vamos a hablar lo que Dios nos envió a hablar. Y Dios va a hacer el resto. Esa es la fe loca. Esa es la fe loca, completamente loca, que el mundo no entiende. Pero quien tiene oídos razonando, quien tiene oídos inteligentes, quien tiene oídos humildes, va a oír y va a vivir. ¿Entendió? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana a la profecía. Que Dios le bendiga en nombre del Señor Jesús. Amén.